Que el buen Dios promueva en ti el arrepentimiento, que derrame sobre tu vida una copa rebosante de fe, que aprendas a vivir por fe y que el poder de Dios te perfeccione llevándote de menos a más. Estamos en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, a la iglesia de Galacia. La palabra de Dios dice así: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos de mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Que Dios bendiga su santa y preciosa palabra. Bueno, mis amados, sorprendido. Pablo habla de su evangelio y en varias ocasiones da a entender que él, a más de predicar el evangelio, ya las comunidades tenían un evangelio. A la manera como Lucas, compañero de milicia de Pablo, escribe el evangelio que lleva su nombre, enviándoselo a Teófilo. Pablo da a entender que él tenía un evangelio ya redactado y que la iglesia griega conocía este evangelio. Pero Pablo deja también claridad sobre algo muy importante. Él es un heraldo, un mensajero del evangelio de Jesús. Y esto es relevante porque el evangelio de Cristo no puede ser anunciado por ángeles. No, el evangelio de Cristo tiene que ser anunciado por hombres y mujeres sensibles a la voz de Dios que se han dejado transformar por el poder de la palabra y por el poder del Espíritu. Han nacido, como Jesús le dijo a Nicodemo, del agua y del Espíritu. Sí, y este evangelio que Pablo dice que es heraldo, que es mensajero, que él anuncia, no es que alguien se lo haya enseñado. No es que alguien le contó su propia vivencia, su propia experiencia. No. Bueno, a diferencia de Lucas, que escribe el Evangelio según San Lucas, Lucas tuvo varias fuentes. Entre ellas sabemos que en algún momento estuvo con la Santísima Madre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, la Virgen María, quien pudo darle detalles de la infancia de Jesús. También pudo haber estado con Judas, el hermano de Jesús, y con Santiago, o Jacobo, el hermano mayor de Jesús. Pero específicamente María le dio muchos datos, aportes a este evangelio según San Lucas, para enriquecerlo con los detalles de la infancia acerca de Jesús. Sin lugar a duda, Lucas también estuvo con Pedro. Él estuvo, no fue de los 12, pero habiéndose convertido a Cristo Jesús, él estuvo con Pedro. Por eso puede narrar en Hechos de los Apóstoles cómo fue la historia
del derramamiento del Espíritu Santo, cómo fue la historia ese día de Pentecostés. Sí, cuando el Espíritu Santo se derramó en forma de lenguas de fuego sobre los 120 que estaban en el aposento alto. Estoy seguro que Lucas no estaba allí. Óigalo bien, qué tremendo esto. Pero a diferencia, como ya lo dije antes, de Lucas, Pablo, en cuanto al Evangelio, no fue instruido por hombre. Dice, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno. A mí nadie me instruyó en cuanto al Evangelio de Cristo. Ya le he dicho, la palabra evangelio quiere decir la noticia de última hora. ¿Y en qué consiste esa noticia de última hora? Se lo voy a resumir. Ha venido la salvación al mundo. Esa es la noticia. El reino de los cielos se ha establecido, ha abierto sus puertas para que todo aquel que en el que crea en el Hijo de Dios sea salvo. Así se resume según Juan 3:16. Entonces Pablo deja claro que a él nadie lo instruyó en el camino. Nadie le habló de Cristo. Nadie le enseñó el mensaje de salvación. Nadie lo adoctrinó en torno a la resurrección de Jesucristo, ni en torno a la resurrección de los muertos en el día postrero, ni en torno a la segunda resurrección, que es para condenación y para juicio. Pablo está dejando por sentado que él realmente recibió el Evangelio, no de un ángel, sino del mismo Jesucristo. Cuando Jesús se le apareció, se fue revelado el Evangelio de Jesús. Le fue quitado, cuando decimos que fue revelado, estamos diciendo que le fue quitada la venda. Pablo caminaba con una venda, no podía ver a Jesús, no podía entender el mensaje de Jesús. Para Pablo, Cristo era el enemigo número uno de Dios. Así de sencillo. Óigalo bien. Pablo recibió el Evangelio por revelación. ¿Sabe? Y eso es tremendo. Porque siendo católico, alguien le compartía la palabra a mi esposa. Creo que ya le conté la historia, voy a resumírsela, pero tengo que recordarla. Y mientras esta persona le compartía el mensaje a mi esposa, yo estaba acostado en la habitación, en aquella humilde habitación donde arrendábamos. ¿Sabe? Y mientras esa mujer le hablaba a mi esposa, el Espíritu Santo me decía, tú sabes que es así. Y le voy a contar algo que no he contado. Cuando esta mujer hablaba con la sencillez de sus palabras, esta mujer no estaba explicando nada, solamente estaba leyendo textos de la Biblia. Óigalo bien, mientras ella hablaba, el Espíritu Santo me decía, tú sabes que es así, y me ampliaba el rango de comprensión del texto. Me mostraba cosas que posiblemente esta misma mujer ni siquiera ha visto hoy en día. Pero fue ese instrumento, porque cuando se le da la apertura a Jesús, cuando se deja de rivalizar con Jesús, cuando se deja de mirar a Jesús como enemigo, como un estorbo para vivir nuestra vida, entonces su espíritu viene y nos hace sensible a su mensaje, a su evangelio. Y es allí cuando lo que está escrito hoy nos es revelado. ¿Por qué? Porque nos quita la venda. En los días de Pablo no existían evangelios escritos. Por eso Pablo está diciendo, a mí nadie me habló de este evangelio, nadie me lo predicó como yo se los he predicado a ustedes. A mí fue por revelación del mismo Cristo.
Me fue quitada la venda. En los días de Pablo, el evangelio se transmitía de manera oral. Y esto representaba un gran peligro para la fe cristiana, para aquellas primeras o primitivas comunidades. Porque cualquier charlatán llegaba y torcía este evangelio de acuerdo a sus aspiraciones, de acuerdo a sus propios propósitos, al margen del plan de Dios. Óigalo bien. Yo no sé si está comprendiendo en esta mañana, pero Pablo deja por sentado, porque es que la iglesia de Gálatas, la iglesia de Galacia, la iglesia de los Gálatas, tenía un gran problema. Estaba escuchando como la iglesia de Corinto a otros predicadores que los estaban alejando del verdadero mensaje del evangelio, estaban permitiendo que el evangelio se les presentara de manera corrompida. Y esto es como cuando la leche fresca se deja de refrigerar. Sí, cuando la leche fresca se introduce agua y se mezcla con agua y se deja de refrigerar, pues claro, primero se va a cortar y luego se va a dañar. Esto es contaminación. Y Pablo dice abiertamente, bueno, de una u otra manera está diciendo, yo fui más judío que los judíos que a quienes ustedes están escuchando. Yo fui más judíos que aquellos que los quieren obligar a judaizar supuestamente para ser salvos mediante la ley de Moisés. Pero ni siquiera era mediante la ley de Moisés. Era mediante las añadiduras que el judaísmo había hecho a la ley de Moisés. Ojo, cuando hablamos del pueblo judío, hablamos de una nación llamada Israel. Pero cuando hablamos de judaísmo, hablamos de la religión de los judíos, a la cual pueden pertenecer por conversión los extranjeros que adopten la ley de Moisés y adopten las prácticas históricas, tradicionales y culturales, religiosas, añadiduras a esta ley de Moisés que ha hecho históricamente los rabinos, eh, que hicieron los escribas, los fariseos y los mismos Hasidim a la ley de Moisés al interpretarlas o al pretender darle cumplimiento mediante una errada interpretación. Así que Pablo dice, yo era más judío que ellos. Yo estaba más comprometido con la religión de mi nación, con la religión del pueblo judío que ellos mismos, porque si ustedes han oído de mí, saben que yo perseguía a la iglesia de Dios. Óigalo bien, aquí Pablo establece una gran diferencia entre el judaísmo y la fe cristiana. El judaísmo es una religión. Para Pablo, que era judío, pero también perteneció al judaísmo como religión. Deja claro Pablo aquí que él, perteneciendo al judaísmo, como quien validaba el judaísmo como iglesia de Dios, se encontró persiguiendo a la iglesia de Dios. Esto es, a la verdadera iglesia de Dios. El judaísmo es una religión, no es la iglesia de Dios. Así que quienes quieren obligarlos a ustedes a judaizar, que tienen que hablar hebreo, que tienen que hacer esto, que tienen que cumplir con este ritual, con aquel ritual, para poder realmente ser salvos, para cumplir, que hay que cumplir con los rituales judíos para ser salvos, están equivocados. Pablo, habiendo sido un judío practicante de la religión judía,
al extremo, fanático, alguien que estaba apasionado por el judaísmo y que por el judaísmo daba la vida y quitaba vidas, como lo está diciendo aquí. Él dice: yo perseguía a la iglesia de Dios. Así que la religión judía no es la iglesia de Dios. La religión judía ni siquiera es una iglesia. Óigalo bien. Y la palabra iglesia, como se lo explicaba en el libro de Hechos de los Apóstoles, así como resumido, quiere decir asamblea de los santos. La unidad de los santos. El cuerpo de aquellos que se han arrepentido y que han adoptado la fe en Cristo Jesús para ser salvos. También se puede transliterar y entender como el lugar donde se da esa unidad, donde se hace esa gran asamblea de los santos. Pero qué maravilloso esta mañana, porque el Espíritu Santo nos está diciendo que no es la religión, no es ninguna religión, la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo son aquellos que, habiendo aceptado el evangelio de los santos apóstoles, deciden caminar en esta senda sin apartarse ni a diestra ni a siniestra. Yo no sé si usted está comprendiendo. Pablo dice: yo era mejor que todos esos charlatanes que han llegado a torcer el evangelio donde ustedes. ¿Cuál de ellos persiguió a la iglesia? Pablo no se está gloriando de haber perseguido a la iglesia y de haber encarcelado cristianos. Pablo no se está glorificando o alardeando de haber matado a Esteban. No está haciendo esto. El primer mártir de la iglesia. Pablo estuvo ahí como el líder de aquellos religiosos judíos, de aquellos fariseos que apedrearon hasta la muerte a Esteban. Él estuvo allí y él fue quien recibió el trofeo de guerra. Pero él no se está gloriando de eso, simplemente está diciendo: yo era más fanático que ellos, hasta que Jesús se me apareció, hasta que Jesús me reveló él mismo su evangelio. Y su evangelio no tiene nada que ver dista de lo que son las prácticas religiosas del judaísmo. Ni Jesús, ni Pablo, ni ningún apóstol rechazó la ley de Moisés. Lo que rechazaron fue las añadiduras que llevaban a ciertas prácticas que deslegitimaban el valor del sacrificio de Jesús en el madero de la cruz. Sí, Pablo dice: y en el mismo judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso yo de las tradiciones de mis padres. Pablo fue un judío tradicional, practicante, y fue judío. Óigalo bien, dice él, de manera generacional. Aunque Pablo era de la tribu de Benjamín, la religión que reinaba, el pueblo que reinaba o que quedó, fue el pueblo judío mezclado con algunas facciones de las otras tribus de Israel. Por favor, deja que Jesús te quite la venda y te ayude a entender mejor el Evangelio de Cristo.